Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. El título de la lección es ¿Cómo nos rescata Dios? Y antes de iniciar vamos a orar, como es nuestra costumbre. Oremos. Padre Santo, gracias por darnos una vez más este privilegio de abrir tu palabra, de estudiar, de aprender. Pero algo muy importante, Señor, ayúdanos a aplicar estas enseñanzas. En Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 4 y 5, y dice de la siguiente manera: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Este es uno de los versículos tradicionales dentro del evangelicalismo. Martín Lutero y todos los reformadores tomaron en consideración este versículo, entre otros, en donde se destaca que la salvación es un don gratuito. Nada tiene que hacer el ser humano para obtener la salvación. La salvación Dios la realizó descendiendo al pozo profundo, al abismo del pecado al que había caído el ser humano. Abismo que me hace recordar lo que sucedió un 5 de agosto del año 2010, cuando en la provincia de Copiapó, en Chile, en la mina llamada San José, 33 mineros quedaron atrapados bajo tierra a más de 720 metros de profundidad. Duraron allí 69 días. Eso es bastante. Fueron rescatados el 13 de octubre de 2010. Ellos nunca hubiesen podido salvarse por sus propios medios. La salvación no la podían generar ellos, tenía que venir de afuera. Si yo guardo las comparaciones entre la salvación que Dios ofrece con lo que se realizó en favor de estos 33 mineros chilenos, guardando las proporciones de este ejemplo, encontramos similitudes. La principal de la similitud es que la salvación para estos mineros procedió del exterior, no provino de ellos mismos. Lo único que ellos podían hacer era, primero, admitir que estaban perdidos. En segundo lugar, cuando se enteraron de que iban a ser rescatados, tenían la opción de ¿aceptan el rescate o no lo aceptan? En el caso que nos ocupa, de la salvación de Dios, es lo mismo, análogamente, es lo mismo que ocurre en la actualidad. La salvación es gratuita. ¿Qué dirás tú a esa salvación? ¿La aceptas o la rechazas? Una historia similar a la narrada de estos 33 mineros chilenos le aconteció a la bebé de la historia que ocurrió en Midland, Texas. Y por curiosidad nos encontramos no en Midland, estamos en Waxahachie, Texas, haciendo la emisión de este video. A esta bebecita la salvación también provino del exterior. Y esto es, queridos hermanos y amigos, lo que durante esta semana vamos a estudiar. ¿Cómo hizo Dios para salvarnos? ¿Cómo es que Dios nos rescata a cada uno de los seres humanos? Por supuesto, si el ser humano acepta la salvación. Las imágenes todavía están frescas en la mente de quienes tuvimos la oportunidad de presenciar, sobre todo de hacerle seguimiento a esa acción casi heroica, titánica, de mucha ingeniería, de mucha inventiva humana para poder rescatar a los mineros. ¿Ustedes recuerdan cuando salió el último minero que estaba metido en una bala que era ascendida?
cómo hubo explosión de júbilo en medio de todos los que participaron de ese rescate. Este fue un rescate que atrajo la atención de casi todo el mundo. Bueno, el rescate del ser humano, el rescate tuyo, hecho por nuestro Señor Jesucristo, ha sido un espectáculo para todos los seres de otros mundos. Nosotros somos un espectáculo delante de ellos. Ellos están conmovidos, están asombrados de ver cómo Dios ha sido capaz de elaborar un plan que incluso lo llevó a la muerte, con el único propósito de rescatar a las criaturas más miserables que existían en esa época en el universo, a saber, la raza humana. Por eso, quiero pedirte que no abandones el estudio. Lo que viene a continuación es maravilloso. Por eso te invito para que continúes viendo el primer tópico que lleva como título En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Ese es el título de nuestro primer tópico. Yo te pregunto, ¿qué podían hacer los 33 mineros atrapados allá, a más de 700 metros en la tierra? ¿Qué podían hacer? Nada, absolutamente nada. Ellos lo que tenían que reconocer es que estábamos atrapados, que estamos en un lugar que es caliente, que se van a acabar las reservas de oxígeno, que en cualquier momento comienza nuestro cuerpo a producir los efectos o a sentir los efectos del gas carbónico y finalmente todos vamos a morir de una manera inexorable. Si esto yo lo aplico a la realidad humana, a la triste realidad humana, la realidad es que, hermanos, todos los seres humanos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados, no está exagerando. Desde que Adán pecó, la naturaleza humana se ha ido degradando cada vez más y se nos hace al hombre, a la humanidad, mucho más difícil obedecer a Dios. Pero hay una pregunta que es la que honestamente creo puede resumir esta porción del estudio y es, ¿cuál es el engaño de Satanás a la humanidad? ¿Cuál era o cuál es? Porque el título de nuestra lección es En otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Muertos lo entendemos, espiritualmente hablando, pero ¿cuál era el engaño? Satanás engaña a la raza humana de múltiples formas, pero el engaño maestro de él consiste en separar al hombre de su relación con Dios. Con Adán lo logró, con Eva lo logró separar a Adán y a Eva de su relación con Dios, de su confianza en Dios, y la hizo depositar en ellos mismos. Eva pensó, cuando comió el fruto, que había ascendido a una esfera superior de vida. Si tú miras a tu alrededor, si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta del esfuerzo que hacemos los seres humanos para vivir, entre paréntesis, en paz mental. Largas peregrinaciones a sitios denominados sagrados por los hombres. Ejercicios espirituales a veces difíciles. Posturas corporales que supuestamente harán posible un nivel de vida espiritual mejor y que nos pongamos en sintonía con las energías cósmicas. ¿Cuánta cosa no hace el ser humano para salvarse? ¿Cuánto no inventa el hombre para tratar de buscar la felicidad? Pero esa felicidad la quiere buscar lejos de Dios. Y ese es el engaño de Satanás. No pienses en los demás, piensa en ti, porque tú eres único en la tierra, en el universo, eres irrepetible. Piensa en ti. ¿Cuáles son los sucedáneos que tú estás utilizando para pensar que andas bien con Dios, pero al mismo tiempo, si te vas al texto bíblico, te das cuenta que el texto bíblico te está diciendo que tú no eres obediente a Dios? Pero tú tratas de decir, sí, yo hago esto, yo hago lo otro. Déjame decirte, querido hermano y amigo, que aquí no se trata de decir
yo dejé ya de fumar, eso está bien. O ya yo dejé la bebida, eso es loable, pero eso no es todo. La Biblia no deja lugar a dudas. Los seres humanos hemos estado muertos en nuestros delitos y es la obra del Espíritu Santo la que hace posible que nosotros seamos reavivados, que podamos obtener una nueva vida espiritual. Eso no lo logra el ser humano por sí mismo. Yo te invito a ti en esta hora, ve a Jesús tal cual como tú estás. Jesús ya demostró que tiene el poder para resucitar cadáveres de más de 4 días de muerto, que ya estaban en estado de putrefacción, como nos narra la historia de la resurrección de Lázaro. Jesús demostró que Él puede resucitar cadáveres putrefactos. Y ahora, espiritualmente hablando, también ha demostrado y te demostrará a ti que Él puede hacerte un nuevo hombre, una nueva mujer, resucitarte de tus delitos, de tus pecados y llevarte a una vida mejor. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Me llama mucho la atención el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios. Dice de la siguiente forma: en ellos, es decir, en los pecados y en los delitos, anduvisteis en otro tiempo. Eso aplica para todos nosotros. Posiblemente alguno de ustedes recordará, antes de entregar su vida a Jesús, cómo era su vida pasada, cómo era su vida anterior. En el ejercicio pastoral me he encontrado con muchos hombres y algunas mujeres que han tenido una vida bastante difícil antes de conocer los caminos del Señor. Posiblemente tú seas una de esas personas que antes de conocer los caminos de Dios andabas pero bien perdido en tus delitos y en tus pecados. Pero el versículo 5 nos dice: aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto a Cristo. Esta es la gran bendición que tenemos aquellos que, reconociendo nuestros pecados y sabiendo que nuestra naturaleza tiende hacia el pecado, podemos decir: gracias, Señor, porque a pesar que tú me conoces, a pesar de que tú sabes quién soy yo en la intimidad de mi mente, en la intimidad de mi vida, tú no me desechas. Tú no me desechas, Señor. Te alabo, te doy gracias, porque tú, conociéndome, todavía crees en mí. Tú tienes de mí un alto concepto, gracias a tu Hijo Jesucristo. En esta hora, apreciado hermano y amigo, si el Espíritu Santo toca tu corazón, dale gracias a Dios, porque en realidad la única manera como nosotros podemos ser liberados de este cuerpo muerto es que Cristo nos quite esa carga y nos diga: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. El segundo tópico lleva como título: en otro tiempo engañados por nuestros deseos. Antes de iniciar el tópico, les formulo una pregunta para que ustedes la respondan en sus comentarios. Y después que formule la pregunta y antes de dar inicio al tópico, voy a dar respuesta a la pregunta que quedó irresuelta el video anterior. La pregunta es: comenten, ¿quién tiene más pecado? ¿Un bebé de 5 minutos de haber nacido o un hombre de 90 años que está a punto de morir? ¿Quién crees tú que es más pecador delante de los ojos de Dios? Emite tus conceptos, deja tus comentarios y en el próximo video de la próxima lección vamos a dar respuesta a esta pregunta que estamos planteando. En el video anterior formulamos una pregunta: ¿dónde se necesita más poder? ¿En el acto creativo? ¿En resucitar a un hombre que lleva 4 días o a un cadáver que lleva 4 días muerto? ¿O en transformar el corazón de un ser humano, en que un hombre reconozca sus pecados? Ustedes dieron diversas respuestas, pero debo felicitarlos porque la mayoría atinó en dar la respuesta. Evidentemente hay más poder, se necesita más poder
en convencer a un hombre de sus pecados. ¿Saben por qué hay más poder? Se necesita más poder. Porque en los dos puntos anteriores, Dios no hace nada extraordinario cuando dice sea la luz. Eso es connatural en Él. Para Dios eso es fácil, eso es nada, porque Él es creador. Resucitar a un muerto, eso no es nada. Si Cristo resucitará incluso a aquellos que fueron consumidos por las llamas y sus cenizas fueron esparcidas en el mar, en los ríos, para Dios resucitar a un cadáver de 4 días de muerto, eso es cosa de niños, por utilizar una expresión humana. ¿Por qué? Porque no se le opone nadie se le puede oponer. Un muerto no puede decir, mira, a mí no me resucites, que yo estoy así bien como estoy, yo estoy bien, déjame así. No, ningún muerto se opone. Pero tú y yo sí, el hombre se opone para que Dios transforme su vida. Y por eso es que tú te sorprendes de ver cómo hay personas que están de tumbo en tumbo. Cada día descienden más, cuesta abajo, en esa vorágine, en esa espiral de pecado y no quieren aceptar a Dios como su Salvador personal. Por eso se requiere más poder, porque Dios no obliga al ser humano. El Espíritu Santo tiene que hacer, utilizando esta palabra en comillas, malabares, para poder convencer al corazón de un ser humano, seducirlo de una manera tal que el hombre ejerza su albedrío, pero al mismo tiempo tenga la opción de elegir entre las opciones que Dios le está presentando. Por eso, si tú respondiste que se necesitaba más poder para convencer a un hombre, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Eso es un milagro el que Dios efectúa en el corazón y en la vida de los seres impenitentes. Bien, vamos a continuar con nuestro repaso. En otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Les pregunto, ¿todos los deseos son malos? Yo creo que no. Hay deseos positivos y hay deseos negativos. Por ejemplo, si tú tienes el deseo de cultivar la tierra, sembrando árboles frutales, que aunque sus frutos tú no los disfrutes, otra generación lo disfrutará. ¿Será ese un mal deseo? Cuando tú tienes hambre y tienes deseo de comerte un alimento delicioso, ¿será eso negativo o será eso pecaminoso? Yo creo que no. Hay deseos que evidentemente son positivos. Deseo de caminar, deseo de dormir, deseo de descansar, deseo de hacerle el bien a una persona. Esos son deseos positivos. Pero nosotros sabemos que existen otros deseos que sí ya se van al otro extremo y es el negativo. Deseos que la Biblia llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Pablo está diciendo que antes que nosotros fuésemos reencontrados por Cristo, nosotros estábamos engañados por nuestros propios deseos. Ahora surge la pregunta, ¿cómo nos engañan nuestros deseos? ¿Cómo puede un deseo engañarnos a nosotros? No tengo una respuesta absoluta. Voy a dar de pronto algunos tips, algunos ítems, algunas nociones de cómo los deseos nos pueden engañar a nosotros. Primero, como nuestra naturaleza ya es pecaminosa y es vendida al pecado, hay quienes dicen, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, que si un padre fue alcohólico por muchos años antes de la concepción de un hijo, existe la posibilidad que esa tendencia la herede su hijo y ese hijo o alguno de sus hijos pueda salir con la inclinación a ser alcohólico. Ese es un deseo que esa persona tiene y que no puede controlar. ¿Será posible que muchas veces creamos que lo que yo estoy haciendo me hace bien simplemente porque me refugio en que esto me dicen que es bueno? Un caso concreto. No sé quiénes de ustedes habrán oído que se han hecho estudios científicos muy rigurosos que demuestran que una copita de coñac, una forma de vino, de alcohol, después del almuerzo o sobre la comida, eso es altamente beneficioso para la salud.
Y son estudios en los que te demuestran una cantidad de personas que participaron. Esos estudios favorecen los deseos de la carne, porque dice a quien le gusta el alcohol, ahí está, el estudio demuestra que una copita de coñac todos los días es muy bueno, es un aperitivo para la salud y permite que nosotros tengamos mejor salud. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A un estudio serio, riguroso y científico que defiende la ingesta del alcohol, así sea en mínimas cantidades, o la clara palabra de Dios que te dice no mires el vino cuando rojea, porque se entra suavemente y después tú sabes lo que ocurre? Yo me quedo con la clara palabra de Dios. Yo no necesito el alcohol de ninguna forma. Para ser feliz, para tener un cuerpo saludable, yo no necesito ninguna copita de coñac. Existen otros mecanismos que Dios ha dejado para que tu salud sea una salud de hierro, una salud sólida. Pero los deseos que tenemos adentro, aquellos hombres que también pueden decir, no, es que es preferible tener 10 mujeres que una, es que esto, y se amparan en Salomón, pero es que mira que Salomón, no, queridos, nosotros no podemos utilizar los deseos de nuestra carne para acolitar el pecado. El autor de nuestra lección hace un comentario que lo voy a leer textualmente porque es muy pertinente. Nosotros los cristianos debemos tener bien claro que vivir la vida cristiana no es solo cuestión de vencer un par de hábitos, 3 hábitos, no, o de superar todos los delitos y pecados, no. El autor nos dice, y le concedo la razón, que nosotros no luchamos con los pecados, nosotros luchamos con el pecado. Por naturaleza yo tiendo a la rebelión contra Dios. A mí no me sale naturalmente obedecer a Dios. No me gusta por naturaleza estudiar la Biblia. No me inclina orar. No me seduce por naturaleza. Eso no me sale, ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Eso debe ser un ejercicio porque se opone a la realidad de la naturaleza humana. Por eso, nuestro autor nos dice que los seres humanos por defecto estamos atrapados en un patrón pecaminoso y autodestructivo. Este es un patrón de comportamiento que es pecaminoso y destructivo. Nosotros tendemos a autodestruirnos porque el pecado, eso es lo que ocasiona la destrucción. Pero como estamos vendidos a nuestros deseos, los deseos nos engañan. Por ejemplo, aquel muchacho que está consumiendo alguna droga alucinógena, el cuerpo le está diciendo eso es bueno. Y cuando está bajo el influjo de esos alucinógenos, se siente feliz, pero después su cuerpo comienza a pasarle factura y termina más de uno, desafortunadamente, en situaciones muy críticas, altamente lamentables. Qué bueno es que nosotros entonces le prestemos atención a lo que la Biblia nos dice. Aléjate de los deseos de la carne porque estos conducen a cosas negativas. El tercer tópico de nuestra lección lleva como título, ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. ¿Cuándo ocurre esto en la vida del cristiano? Voy a hacer una propuesta. Acuérdense que en este estudio nadie tiene la última palabra. Somos todos estudiantes de la palabra de Dios. Voy a hacerles una propuesta de cómo ocurre esto, de ser resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. La propuesta que les hago para que ustedes la analicen es, cuando una persona que ha estado muerta en sus delitos y pecados cede a las influencias del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la constriñe de pecado. Y este mismo Espíritu, que no es otro que un ser personal, Dios en persona, y el mismo Espíritu Santo conduce a esa persona al arrepentimiento. Cuando esa persona entiende y acepta que es pecador, va arrepentido a los pies de Jesús. Y cuando llega arrepentido a los pies de Jesús, entonces solicita el bautismo. Y es allí donde pienso yo que ocurre esto que acabamos de hablar, estas 3 facetas, resucitados, ascendidos y exaltados. Cuando nosotros somos llevados a la pila bautismal y somos sumergidos en la pila bautismal, en el agua, en el río, en el mar, en una piscina, en un cuerpo de agua lo suficientemente profunda como para que cubra completamente el cuerpo de quien ha de ser bautizado, cuando esa persona es sumergida en las aguas del bautismo, simbólicamente está muriendo a su vida pasada.
Simbólicamente, su vida espiritual va a sufrir un cambio. Espiritualmente muere. Sus pecados, su vida pasada muere, quedan sepultados bajo la tumba líquida, pero luego es levantado y en ese momento que es levantado acaba de ser resucitado. Y cuando esa persona es resucitada, curiosamente, al demostrar públicamente y al confesar delante de todos quienes están viendo su bautismo de que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, se cumple lo que dice en Lucas capítulo 12, versículo 8 al 10, donde textualmente dice: al que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles que ven la presencia de mi Padre allá en los cielos. Esta es una manera de ser exaltados hoy, ya en el actual presente, en el mismo instante cuando nosotros aceptamos a Jesús en el bautismo. Cristo nos exalta también y nos hace sentar en el trono. Otro detalle adicional: cuando usted lee el libro de Isaías en el capítulo 58, versículo 13 en adelante, aunque se habla del sábado, hay una promesa que dice: yo te elevaré por encima de las alturas de la tierra. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, los problemas no dejan de existir, pero los problemas tienen otra forma de ser enfrentados por los hijos de Dios. Cuando estamos atravesando una situación difícil, nosotros podemos, en alas de la fe, por así decirlo, elevarnos por encima de las penurias y poder mirar al Rey de la Majestad y poder estar en armonía con Él. Entonces la Biblia tiene mucha información que nos dice: cada vez que tú tengas un problema, Dios está cerca de ti. Te puedes elevar. En otra palabra, tú estás entronizado con Cristo también. El cuarto tópico lleva como título: ahora bendecidos para siempre por la gracia. Como nota introductoria pregunto: ¿quién cree usted que se pone más contento? ¿Quién cree usted estará más contento en una ceremonia de graduación? ¿El muchacho que se gradúa o su padre? Emitan sus conceptos también. ¿Quién cree usted que estará más contento, más agradecido? ¿El hijo que se gradúa o el papá de ese graduando? Bueno, si yo comparo el plan de la salvación con una graduación, pues efectivamente quien más se pondrá contento cuando el plan de la salvación se ejecute a la perfección y se ultimen todos los detalles que este plan implicó, el más feliz será nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Estará feliz porque por fin podrá tener reunidos a todos sus hijos. Por fin se podrá cumplir su eterno propósito de que sus hijos vivan eternamente con Él. Acuérdate que Dios creó a Adán y a Eva, creó a la humanidad, te creó a ti y a mí para que nosotros viviésemos eternamente. Pero desafortunadamente el pecado alteró ese propósito original de Dios, ese proyecto que Dios tenía para sus hijos. El pecado lo alteró y allí es donde entró en función el plan de la salvación que fue diseñado mucho tiempo antes que el hombre fuese creado. Allí Dios desplegó todo un arsenal, desplegó una artillería, desplegó una capacidad impresionante para sortear el obstáculo que el pecado le había presentado, y como sabio Dios, la omnisapiencia absoluta, sabía cómo podía obrar para obtener finalmente la eterna liberación del pecado, tanto del universo y particularmente de ti y de mí. Por eso, este tópico es vida cristiana práctica. Dios se va a regocijar en Cristo Jesús por la salvación tuya. Y sabes algo más que es muy, muy, muy bonito. Dios sacará pecho. Permítanme utilizar esta expresión. Dios se ufanará delante de todo el universo y dirá: ustedes están viendo a estas criaturas que están redimidas. Ustedes no saben cuánto me costó salvar a estos muchachos. Eran tercos, muy difíciles de alcanzar. Me tocó hacer. Ustedes supieran lo que acá la deidad nos tocó hacer para poder guiarlos. Pero bendito sea Dios, ya están redimidos.
Todo lo demás es historia. Ya no importa. Hay un gozo absoluto en el corazón de nosotros porque por fin hemos logrado lo que nos habíamos propuesto antes de la creación del hombre, a saber, que ellos fueran santos y sin mancha, que fuesen declarados mi gloria. Yo me glorío en ellos. Estos hijos míos me dan mucha satisfacción y me siento feliz de ser su padre. Algo parecido hará Dios. Es que a veces nosotros pensamos que Dios es un ser ataráxico, es un ser impertérrito, es decir, no tiene emociones, es imperturbable. No, Dios siente emoción. El profeta nos dice que Dios saltará de alegría, cantará, se regocijará con nosotros y sobre nosotros con cánticos. Ese es nuestro Dios. Ese es el ser al que nosotros amamos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Déjenme decirles, ese es el Dios a quien yo sirvo. Ese es mi Dios, un Dios de amor. El quinto y último tópico lleva como título, ahora salvados por Dios. Salvados por Dios. Eso es lo que Dios siempre ha deseado. Voy a leer textualmente lo que el autor de nuestra lección nos dice. Miren, Pablo documenta que la salvación de los creyentes no se produce por tu buen comportamiento, ni por mi buen comportamiento, ni por las cualidades encantadoras de nosotros. Cuando comenzamos la historia, estamos espiritualmente muertos. Esta es una realidad. No hay ni una chispa de vida en estos cuerpos moribundos que nosotros teníamos antes de conocer a Jesús. El pecado nos había vencido completamente, absolutamente. No manifestábamos ninguna iniciativa personal, sino que Satanás mismo nos guiaba a nosotros. Además, nos guiaban nuestras bajas pasiones y nuestros delirios mentales. El autor está retomando lo que anteriormente el apóstol Pablo había mencionado, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de una manera magistral, él presenta un resumen, una radiografía realmente pavorosa. Eso es lo que éramos nosotros. Y si nos descuidamos, volvemos otra vez allá. Por ello, la obra del cristiano, la vida del cristiano y la preparación del cristiano no dura un año, 20, dura toda la vida, querido. No podemos descuidarnos. Así como en un jardín, para que las flores crezcan lozanas, crezcan saludables y robustas, se requiere la paciente intervención del jardinero. Si el jardinero divino dejase de podar las malas hierbas que hay a nuestro alrededor o que intentan crecer a nuestro alrededor, podemos estar absolutamente seguros de que el jardín se llenaría rapidito de malezas, de espinas, de plantas indeseables, porque esa es la naturaleza del ser humano. Por ello no podemos descuidarnos. Otro detalle que me llama la atención de nuestro autor es: la salvación se fundamenta en el inexplicable amor de Dios, un amor que no puede explicarse sobre la base de ningún valor que resida en el objeto de su amor. Voy a colocar un ejemplo que yo creo que los que son padres me entenderán. Pregunto, mi querido padre, ¿por qué tú amas a tu hijo? ¿Desde cuándo empezaste a amar a tu hijo? Hay algunos de ustedes que pueden tener hijos que se han portado de manera grosera con ustedes. ¿Los siguen amando? ¿Ustedes siguen amando a esos hijos? Yo creo que sí. Sin embargo, esta es una comparación muy defectuosa si la comparamos con el amor de Dios. Dios nos ama, pero ¿qué valemos nosotros honestamente hablando? Si nuestros cuerpos hubiesen sido hechos de polvo cósmico, pues vaya y pase, somos polvo cósmico, pero nosotros somos de aquí, de la tierrita, polvito de aquí, de este planeta Tierra, y sin embargo valemos más que los mismos ángeles, porque Jesucristo decidió morir por nosotros. Por esto, yo no entiendo cómo a veces uno es tan duro en no admitir que lo que Dios ha hecho en favor de nosotros no tiene nombre, no tiene precio. Qué amor tan inconmensurable. Desde las profundidades extremas de la muerte espiritual total y de esta esclavitud abyecta a la que el pecado nos había sometido, todos nosotros resucitamos en Cristo Jesús. Somos transportados al cielo y nos sentamos, como dice nuestro autor, en el trono cósmico.
Por eso la salvación que Dios efectúa en nosotros no es una salvación no es una salvación del pasado. Ya no somos alcohólicos, ya dejamos de ser fumadores, ya dejamos de ser parranderos, ya dejamos de ser mentirosos y todo lo que anteriormente hacíamos. La salvación no se refiere solo al pasado, tampoco se refiere al presente. Sí, yo en estos momentos estoy asistiendo a la iglesia, soy un hombre, soy una mujer diferente, puedes tú decir, pero la salvación no se queda en el presente. La salvación se proyecta a un futuro, pero no a un futuro lejano, a un futuro cercano. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, ese futuro seguirá por la eternidad sin fin. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios es una obra perfecta y para siempre. ¿Quieres tú, apreciado amigo, amable oyente, formar parte de ese grupo de hombres y de mujeres que finalmente serán victoriosos? Bueno, si tú así lo deseas, coloca aquí en tu comentario, dentro de los tantos que estamos colocando, yo quiero ser salvo en Cristo Jesús. Yo quiero ser salvo. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso. Muchas gracias por permitirnos tener la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Muchas gracias por depositar su confianza en nosotros y no olviden suscribirse. Nuestro canal es para usted. Si usted considera que ha sido útil, dele like. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor esté con ustedes es mi deseo y mi oración. Bendiciones. El maestro para los maestros.